Es Darisnay López, más conocido como Darkon Tattoo. Soy nacido en la ciudad de Tamboril, la ciudad mundial del tabaco. Soy artista del tatuaje. En mis tiempos libres lo que me gusta es pintar, oír la música rock y jugar softball. Top Session volumen 1, en esta ocasión con Darkon Tattoo. Darkon, bienvenido a la Top Session volumen 1, mi hermano. Gracias por la oportunidad de poder hacer esta sesión en privado y conocer un poquito acerca de ti, de tu proceso de desarrollo con relación al tatuaje, al arte, cómo ha sido el proceso de tu crear este nombre que suena tan bien, tanto aquí en República Dominicana como fuera de ella. Hermano, háblanos un poquito primero de cómo viene ese nombre de Darkon. Sabemos que tú te llamas Darinel, pero háblanos de Darkon. Bueno, ese nombre viene hace muchos años se va a oír como un poco raro, pero es de un correo electrónico que yo tenía, el cual usaba prácticamente en todas partes. Y creé como ese seudónimo de ese email y se me quedó así todo el tiempo. Mucha gente me llamaba Darkon y me gustó y me lo dejé como nombre artístico prácticamente. Entonces, en el mundo del tatuaje, mayormente, ¿cómo te llaman? ¿Te llaman como Darinel o te llaman como Darkon? Los clientes. Las personas que me conocen dicen mi nombre tal cual, pero ya artísticamente es Darkon. Ok. Háblanos un poquito, hermano, de tu vida. Un poquito de cómo era tu vida antes de tú entrar a este mundo del arte, que nos comentaste ahorita fuera de cámara, que ya tú tienes alrededor de 15 años en el proceso de tu desarrollo como artista profesional. Pero háblanos un poquito acerca de cómo fue tu vida antes del arte. Bueno, yo nací en un campo llamado Carlos Díaz. Me mudé prácticamente a la ciudad de Tamboril a los 10 años. Ahí encontré a una persona que era un vecino que pintaba cuadros en ese tiempo. Aprendí muchas cosas de esa persona. Me introduje en el mundo de Bellas Artes a los 11 años y de ahí me formé académicamente. Duré 5 años en la Escuela de Bellas Artes. Pero antes de eso, ¿tú qué hacías? Bueno, yo hice prácticamente de todo. Yo llegué a reparar celulares, cambiar de software, supermercado, ferretería, todo lo que pudiera ser algo productivo ya como adolescente y joven al fin. Y más o menos para qué tiempo, para qué época y qué edad tú tenías cuando tú te encuentras por primera vez con el tatuaje. Sucedió prácticamente un suceso un poquito incómodo en mi vida, el cual tuve un accidente con un pana que éramos, como dicen, uña y mugre. Siempre andábamos juntos para todas partes, incluso las exposiciones de cuadros que se hacían en Bellas Artes, en el Centro de la Cultura. Y ese día sucedió un accidente muy feo, el cual íbamos ya para una rutina del gimnasio y ese tiempo que ya yo duré después de la operación y todo eso, fue prácticamente como por aburrimiento. Ok. Le dije al pana, oye, ¿te recuerdas que tú hiciste una máquina de tatuar? Vamos a probarla. Y que ya tú venías con conocimiento de Bellas Artes, que habías hecho anteriormente. Sí, exactamente. Y ya ese día que yo le dije eso a él, le dije, oh, bueno, vamos a programar. Hicimos la primera máquina casera que sin ningún tipo de conocimiento, en ese tiempo casi no existía YouTube. Y la fabricamos ahí como pudimos y de ahí arrancó ese sueño que hoy en día ya uno ha podido evolucionar en eso. Entonces me imagino que en ese tiempo era un poquito, no un poquito, era mucho más difícil que ahora, tanto para conseguir los productos como para conseguir clientes para tatuarlo o personas para tatuarla. Sí. ¿Cómo se fue dando eso, ese desarrollo tuyo? En ese tiempo todavía estamos escépticos de algunas cosas, muchos tabús en estos tiempos aún así. Y en ese tiempo era muy difícil, ya que las personas catalogaban mucho a las personas como que los tatuajes eran para delincuentes. La policía también tenía mucha influencia de que
de que donde quiera que se hiciera un tatuaje era por mal o no por arte. Sí, para ese tiempo el tatuaje era para cuero y delincuente, decían. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por un tiempo tuve que dejarlo por motivos de las reglas de la policía, esas cosas que siempre andaban como chequeando a uno, a ver si uno estaba tatuando algún delincuente, alguna cosa así. Pero me formé también en lo que es la aerografía. Ahí dejé el tatuaje por un tiempo, unos años. ¿Tú hiciste tu letrero en aerógrafo? Sí, ¿Hace tiempo? llegué a hacer camiseta, letrero, todo lo que se puede hacer aerografía. ¿Y tú cobrabas algo por eso? ¿Qué se cobraba más o menos en ese tiempo? Ese tiempo, para una idea, sería como un tanque de un motor. Se cobraba, por ejemplo, 2.500 pesos o 3.000 en ese tiempo. ¿Y eso era para qué año? Te estoy hablando ya de hace como 10 años. Ah, pues estaba bien cotizada la aerografía para ese entonces. Sí. Había un muchacho que se llamaba, creo que era Manuel, que hacía aerografía, y después seguíamos nosotros en Tamboril. Aquí en Santiago había uno muy famoso, Carlos Junior. Y Alonso. Y Alonso también, sí, sonó mucho para ese tiempo con aerografía. Para ese tiempo se usaba mucho la camiseta pintada, habían crew de baile, y ese tipo de cosas que usaban aerografía en las camisetas para poder identificarse. Entonces, básicamente eran buenos tiempos para ti, porque una persona que trabajaba aerografía, que ganaba un monto como ese, para ese tiempo, que yo recuerdo bien, que los motores, los 70, los 50, que le hacían modificaciones, la gente pagaba buen dinero para que le hicieran diseños en aerografía. También, no todos pagaban. No todos pagaban. Una vez, sin mentirte, ya en mi casa logré tener como más de 10 cascos y un sinnúmero de tanques de motores que lo dejaban, que la gente decía, yo los paso a buscar, y pasaba un año y tuve que hasta regalarlo. ¿Y bonetes de vehículo? ¿Tú llegaste a pintar bonetes en ese tiempo? También. Se usaba mucho lo de la Virgen y esas cosas. Bárbaro, pues tú eres de verdad vieja escuela en esto del arte. Entonces, después de haber pasado todo ese proceso de la aerografía, que la pintura de tanques de motores, ¿cuándo tú entonces vuelves a retomar el tatuaje? Porque yo sé que el tatuaje tuvo una época pasada que también fue muy solicitado. La gente comenzaba a tatuarse mucho con el auge de los Dominican York y eso. Entonces, ¿tú viviste esa época? No la llegué a vivir así. Veía así a algunos colegas que, como citaste anteriormente, a Carlos Junior, que pintaba aerografía, también en ese tiempo hacía tatuajes, el cual para mí era como algo impresionante ver una persona haciendo un rostro, un retrato en tatuaje. Era para mí algo impresionante en esa época, y de ahí volví otra vez a como interesarme en el arte de tatuaje cuando yo veía su trabajo de él, que yo trabajé unos años en el Central, en el supermercado Central. Y él siempre visitaba el Central y yo veía sus trabajos y me comenzó a gustarme. Para los que no saben, el supermercado Central aquí es un supermercado que trabaja 24 horas, todos los días feriados. Ese supermercado siempre está abierto. Entonces, en ese supermercado suele coincidir muchas personas ya en la noche, por lo regular. Así que no es nada difícil coincidir con una persona conocida en ese lugar. Entonces, para ese tiempo, cuando tú comienzas a trabajar en el tatuaje, ¿tú comienzas a trabajar de manera a domicilio? ¿Tú comienzas a trabajar en un pequeño local, en tu casa? ¿Cómo tú lo haces? Bueno, primero comencé con Erasmo en la Plaza Lovera. Erasmo, un artista de mucho tiempo aquí en República Dominicana. Comencé con Erasmo en ese tiempo, duramos prácticamente 3 años juntos. Duré ahí ese tiempo. Después ya del Central, salí del Central y me dediqué completamente al tatuaje. ¿Eso para qué año? Eso ya fue para hace como 8 años de yo salir del Central. Más de 8 años. Es un buen tiempo entonces, ya tienes dedicándole al tatuaje de manera permanente.
y ya de manera centrada, por así decirlo. Entonces, cuando tú haces ese giro en tu carrera o en tu vida, por así decirlo, que tú ya decides dejar los trabajos seculares para dedicarte de lleno al tatuaje o al arte, ¿cómo fue ese cambio en tu vida? Que ya tú cuando te levantabas en la mañana no tenías que pensar para ir a trabajar Bueno, no, a un trabajo secular, sino ya pensar que tengo que hacerle un diseño a fulano, que fulano me está escribiendo para cotizar un trabajo, que tengo que hacer esto. ¿Cómo se da ese cambio en tu vida? fue bastante difícil porque en ese tiempo, al no tener una clientela fija, yo en ese tiempo incluso pintaba cuadros para poder sostenerme. Hacía algunos letreros también, que no solamente era... Yo prácticamente trabajaba los fines de semana lo que era el tatuaje y tenía que sentarme en mi casa, esperar que alguien viniera, porque tampoco existían tanto las redes sociales como ahora. Sí, era limitado. Era bien difícil. Y ya de ahí me sostuve con eso hasta que pude evolucionar un poco más y tener más aceptación con las personas. Ahí en tu pueblo, Tamboril, que es un pueblo que queda aproximadamente a unos 20 minutos Sí. de la ciudad de Santiago, el centro. Tú eres muy conocido. Incluso yo he podido coincidir con algunas personas de ahí que le veo los tatuajes. Cuando lo pregunto, la mayoría lo has hecho tú. Sí. ¿En qué momento montas tú tu primer local en Tamboril? Primero trabajé en mi casa, preparé algo en mi casa, duré 2 años y algo. ¿Eso es para qué año más o menos? Para que la gente vaya ubicando en tu cronología. Año, así no recuerdo. Yo sé que este local ahora que yo tengo va a tener 3 años. Ok. Prácticamente serían 3 años en el local que tengo actualmente. Ya de ahí, ya yo estaba los otros años, que es lo que comencé, estaba en la casa. ¿Tú fuiste a algún evento para ese tiempo aquí en República Dominicana? ¿Algún evento de tatuaje o algo? Solamente participé, porque antes las expos eran más como para buscar clientes. Como un junte de tatuadores. Exactamente. Ahí conocí a Eduardo Laos por primera vez, también Anderson Patrocino. Conocí unos cuantos artistas que hacen y hacían un trabajo impresionante. Y fue eso ya fue en el 2010. Yo estaba con Erasmo en ese tiempo todavía. Saludos para Anderson Patrocino, Coco, y para Eduardo Laos. Son personas de muchos años aquí en el tatuaje de República Dominicana, considerados pilares del tatuaje aquí en la República Dominicana. Más adelante vamos a ver si lo invitamos a estas sesiones para que conozcan un poco sobre su vida también. Me comentabas, hermano, que viste artistas en la convención del 2010 que te motivaron a seguir el camino que hasta hoy recorres. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia aquella vez, cómo se sintió. Bueno, a encontrarme con esos artistas que llevan años de tatuajes, Carlos Junior, como te comenté, Laos, Anderson Patrocino, que tiene una trayectoria de muchos años ya en esa clase de tatuaje, un buen artista. Y me impresioné tanto que digo, no, este es mi mundo, así que yo quiero pertenecer, esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida. Y yo me di cuenta que realmente debí desde hace mucho tiempo hacerlo. Todavía yo trabajaba en el central, todavía trabajaba allá, pero ya quería como otro horizonte para cosas que hacer. Y ahí me di cuenta de que sí, que se podía. Entonces, ¿cómo comenzaste? Para ese tiempo conseguir clientes, comentamos ahorita que era un poco difícil por lo que era lo de las redes sociales. Habían unos cuantos artistas, los cuales hoy todavía están vigentes, que se reunían en X lugar a hacer lo que para ese tiempo era un junte de tatuajes, una expo, mayormente para dar a conocer lo que ustedes estaban haciendo y dar a conocer quiénes eran los que estaban en ese entonces representando lo que era el gremio del tatuaje.
Tú vuelves a tu pueblo Tamboril, ya para ese entonces me dices que estás trabajando en un espacio desde tu casa. ¿Cómo era el flujo de tus clientes luego ya de tú volver con ese ánimo de ese fin de semana que viste esa Expo Tattoo? Bueno, era bastante, pero bastante difícil, porque en esos tiempos, cuando se realizaban esos tipos de eventos, cada quien llevaba como sus clientes a tatuarlos, y ese cliente ya los interesaba en hacer su trabajo. Para mí era un poquito difícil, pues al ser una persona novato en ese aspecto, darme a conocer fue muy difícil. Pero a través del tiempo, haciendo trabajos, a veces llegaba mucha gente a hacer ese cover. Cuando ya yo comenzaba a hacer ese cover, se me decía yo, ¿y dónde fue que yo me metí? Porque no sabía ni siquiera lo que prácticamente estaba haciendo. Para ese tiempo se usaba mucho el tatuaje en la espalda baja en las mujeres, mucha mariposa, el tribal. Entonces eso es lo que te llegaba para cubrirlo o para arreglarlo. Para arreglarlo, para cubrirlo, enderezar estrellas, que es lo que llamamos así, enderezar una estrella, ponerle una encima. Meterle color, como decían ellos. Sí, pon un chin de color a eso aquí. Sí, un poquito de color, porque fulanito no lo va en línea o lo que sea, eran cosas así, pero fui fluyendo y recuerdo esa época que a Lucas, yo siempre le mostraba trabajo porque quería trabajar con él. Como él hacía color, a él le gustaba color. Y nunca se daba prácticamente la oportunidad, porque como te comenté, era como muy novato. Y nunca se me dio la oportunidad incluso llegué a comprar muchos insumos a Lucas en ese tiempo, cosa que era un poquito difícil. Aquí no había supli, no había quien tuviera ningún dispensario de tatuajes, y era muy difícil. Si no era que alguien te lo mandaba, era comprar por internet, y ¿qué sabía yo comprar por internet? Y en ese tiempo mayormente era aguja de varilla que se utilizaba, sí, y los tips y eso. Sí, de tradicionales. Era bien difícil. Aparte de que todo lo que yo llegué a hacer, pues, no conocía el papel fotográfico tampoco. Entonces, ¿cómo tú imprimías? ¿Tú calcabas? No, yo tenía que hacer las cosas con lapicera. O sea, tú comenzaste trabajando mano alzada desde un principio. Sí, desde un principio. Vale, bueno, entonces me imagino que eso te sumó bastante a tu agilidad como artista para ese entonces. Lo que me ayudó en ese aspecto fue la formación en Bellas Artes. Ok. Como ya entendía cómo funcionaba un dibujo, pero que ya no era la piel, debía de conseguir bolígrafos, lapiceros de buena calidad, que no sé cómo fueran borrando. Y algunas veces tenía mucho inconveniente, porque cuando la persona comenzaba quizás a suturar o a sudar un poco, se borraba la plantilla. Ahí tenía yo que volver a hacer otra vez el dibujo encima de él. Era algo tedioso. Bárbaro, Balcón, pero la historia tuya es un poquito del proceso profundo. Complicado. Yo mismo ahora me estoy un poquito sorprendido escuchándola, porque el primer contacto que yo tuve contigo fue aproximadamente para el 2018. Sí. Que ya para ese entonces yo había comenzado a suplir y yo estaba trabajando a domicilio, y nos juntamos ahí en el local de Jorge Sketch para ese entonces. Fue un pigmento negro que fui a llevarte, y ese fue el primer encuentro contigo. ¿Para ese entonces tú estabas en el local o ya estabas en tu casa? Yo estaba en mi casa todavía. Ya yo comencé a investigar un poco más, YouTube, todas esas plataformas, las cuales yo investigaba que a lo mejor en ese tiempo también una de las tintas que llegué a utilizar por referencia del mismo YouTube era la de Intense de Mario Bars. Ok. Que fueron los primeros pigmentos que yo conocí, que eran de buena calidad. No, y que para ese entonces esos pigmentos salían muchas revistas, pagaban publicidad en revistas, y mayormente eran los que aparecían en esos programas televisivos que ustedes utilizaban como referente. Mayormente eso de Miami Ink, Sí. que veía eso y era bastante impresionante en ese tiempo. Entonces,
¿En qué momento, en qué etapa de tu vida tú tienes tu primera experiencia en una convención, en una expo o en un junte con tatuadores, con otros artistas? Porque hasta donde venimos hablando, tú venías trabajando prácticamente solo. O sea, tú buscabas tus referencias solo, investigabas de una manera totalmente solo. Entonces, ¿en qué momento tú comienzas ya a relacionarte con más artistas, a ir a eventos, a reuniones, ese tipo de cosas? Mi primer encuentro así, que yo dije, esta es mi oportunidad, fue con Sketch, por Sketch, el cual subió un post en Instagram, recuerdo como ahora, que él decía que iba a dar una convención en Bucaramanga. Y yo le pregunté, bro, hace mucho que yo quiero una convención, déjame saber dónde es aquí en Santiago. Me dice, no, es en Colombia. Ese día yo estaba tatuando a un cliente y me puse a estar nervioso porque era sábado a la mañana. Y yo dije, bueno, dice él, bueno, no lo sé porque el que está preparando ese viaje es un amigo mío de Punta Cana, cuando eso fue que conocí a los Andes. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue ya hace 4 años y medio. Eso fue 2019 aproximadamente. Exactamente, sí. Ok. Entonces ahí él me dijo, bueno, déjame hablar con él a ver si él puede. Y yo dije, bueno, si está para mí, esta es mi oportunidad, y si no, bien. En términos financieros también yo era muy escéptico con los bancos, siempre tuve mi dinero en cooperativas, cosas así, por cuestiones ya, cosas mías. Ok. Y como era sábado de la mañana, yo entendía que la cooperativa le va a sacar a la 1. Cuando él me dice que quiere como que habla, yo dije, habla con él, a veces puede, insistir un poco y tratando al cliente. Y me dice, mira, si tú buscas tal cantidad de dinero ahora mismo y la depositas al planito de tal, que quedan un poco asientos, no sé qué, y yo, bueno, Dios mío. ¿Y de qué monto estábamos hablando para ese entonces? Para que la gente más o menos entienda de cuánto hay que disponer para ir a un viaje a Colombia, a una convención, que me imagino que hay muchos que están interesados. Sí, ¿sabes? Solamente con el vuelo, lo que la transacción que le hice a los años fue de 39,000 pesos. Que para ese entonces aproximadamente eran como $700, $650 más o menos. Sí, exactamente. Entonces, nada, yo llegando, dejé el cliente a mitad. El cliente mismo me dijo, no, si no te oportunidad vete, era alguien un poco conocido, para mí la libertad de yo poder trasladarme a la cooperativa. Estaba cerrando, le pedí al pana que me hiciera ese favor, que era por un viaje, y la cuestión fue que gracias a Dios, digo, si él me abre, yo estaba cerrando, si él me abre, yo sé que estaba a mí, si no, amén. Pues así se dio, me abrió las puertas, me hizo el dinero, lo saqué, se lo deposité. Y eso fue mi primera experiencia cuando fui con los Andes, con el Sketch y con Fedeo hacia la zona. Háblanos un poquito de esa experiencia, que fue tu primera experiencia en una convención y que fue fuera de tu país. Fue algo, me imagino que para una persona como tú, que no había participado de un evento anteriormente, era algo de mucha presión y algo que te llenaba de expectativas. Háblanos un poquito de esa experiencia para que las personas que van a ver esta entrevista conozcan un poco sobre eso. Te puedo decir que esa vez yo pagué stand, pagué un vuelo, y cuando llegué a la ciudad de Medellín, muy asombrado en realidad por la cultura, cómo era todo. Por primera vez conocí a Alejo Holguín, cual llevo una pieza ahora mismo en mi pecho de retrato de uno de mis niños. Cuando yo vi a ese muchacho tatuando, que yo veo que ya tiene 3 días haciendo una pierna, un muslo completo, y yo dije, no, yo no sé tatuar. Yo vine para acá y yo no sé tatuar. O sea, que cuando tú viste eso, a ti se te reinició Todo, el CPU, como uno dice. todo. Entonces, ¿y eso fue antes o después de estudiar el evento? Eso fue el primer evento que yo pagué, que no fue. O sea, pero cuando tú viste a Alejo tatuando, ¿eso fue antes de estudiar el evento o después? No, O en el antes del evento. Ah, pero entonces cuando tú viste a ese hombre, tú dijiste, no, pero si todo el mundo es así aquí. Exactamente, yo dije, yo no voy a tatuar.
Incluso... ¿A ese punto te marcó esa primera impresión? Sí, claro. Bárbaro. No por temor, sino porque dije, no, yo tengo que aprender, es decir, yo no puedo meterme sin ningún tipo de conocimiento, quizá como tienen. Entonces, para esa fecha mayormente, ¿qué era lo que tú tatuabas? ¿Nombrecito? Quizá... Yo llegué a hacer tatuajes grandes, pero era algo como muy comercial. Ok. Leones con coronas, geishas, samuráis. Sí, lo que el mercado particularmente busca. Ujú. Entonces, cuando tú viste, ¿tú recuerdas qué era la temática de lo que él estaba tatuando para ese momento? Sí, pero Clarito. no se me va a olvidar. ¿Qué estaba haciendo Alejo? Un saludo para Alejo, que ha sido un gran colaborador nuestro. También tuvimos la oportunidad de conocerlo a él en el 2020 a principio. Él estaba haciendo, era como una chica con un casco protector de eso de motor, y tenía una transparencia. Y yo dije, ¿cómo este tipo logra esa transparencia que parece David? Y yo no sé tatuar. Vaya. Cuando dije, esta es mi oportunidad para ir a tatuarme con una persona así, y debo de coger todo lo que él pueda, lo que yo pueda obtener de él. En esa sesión. De decir, no, ahí ya decidí hacerme el retrato de la niña. Es decir, yo saqué el dinero de la cuenta y dije, ¿cuánto me cuesta hacerme el retrato de la niña? ¿Tú cuadraste con él de una vez? De una vez, pero también para eso mismo, es decir, para ver cómo tatuaba. Ok. Y también fue una oportunidad grande para mi sketch, el cual también presenció todo el proceso. Y yo quedé impresionado porque ese marco de una aguja de 13 hizo prácticamente todo con una sola aguja y como olía los visores. Vaya. Impresionante. Entonces, ustedes fueron al evento, tú te quedaste simplemente como un espectador. No tatuaste. Yo fui, sucedió algo que Sketch no encontró lienzo y yo tuve que prestarme como lienzo para que él pudiera hacer su pieza. ¿Y dónde está la pieza que él te hizo? ¿Está por ahí todavía? Sí, está en el museo todavía. Ahorita nos da un videíto de esa pieza para que la gente la vea. Sí, entonces yo dije, no, bueno, tenemos que salir de esta como sea. Decidimos ya qué es lo que vamos a hacer y le dije, mira, cada vez que yo vea una oportunidad de que tú vayas a descansar, yo me voy a dar de vuelta. Yo tengo que seguir viendo y ahí conocí a Jomales Cruz. Ok. Que vi una pieza que estaba haciendo de un cantante que tenía unos dedos en la cabeza y dije, ¿cómo diablos este hombre hace esas cosas? La textura del pelo, así, todo eso. Increíble. En full color todo. Sí, todo. O sea que tú estabas básicamente cojo y con un tatuaje en el pecho caminando el evento entero. A mí no me importaba nada, ese pie no era mío, pero lo tenía ahí. Y esa adrenalina millón, imagino yo, tú, viendo todo eso en ese evento. Bastante impresionante todo lo que yo veía. También vi por primera vez lo que eran las suspensiones de las personas. Lo otro también que pude apreciar fue el tatuaje tradicional japonés. Con el Tebor y ese proceso. Esas cosas, y también conocí a otros artistas, conocí también al argentino, ¿cómo se llama? A Yello. Ayer que llegó hasta tarde. Nuestro productor gráfico es enfermo con Yello. Si yo digo en el aire aquí lo que él dice, nos censuran el canal. Y ellos lo vi que estaba haciendo un mono y le hizo unas uvas en las manos y yo dije, esto no puede ser así. Bárbara, entonces, ¿tú consideras que esa experiencia de 2019 ha sido la que más te ha marcado o hay otras historias por ahí que tú nos puedas compartir? Esa fue la que más me marcó. La que más te marcó. Sí, porque yo no entendía cómo realmente funcionaba el tatuaje. No sabía que se podía hacer tantas cosas en la piel. Entonces, en ese entonces, ¿cuál fue tu expectativa de todo eso? O sea, eso era o yo me frustro y dejo esto, o yo me pongo la pila y me pongo a investigar para ver cómo se logran estas cosas. Entonces, ¿cuántos días tú duraste para ese viaje allá en Colombia? Ese primer viaje fueron
11 días. 11 días. Ok, entonces cuando tú regresas a República Dominicana, ¿con qué mentalidad tú vuelves? No, yo llegué, como dicen aquí, fundido. Sí, yo quería era llegar, yo quería ya era como cambiar el vuelo, yo tampoco tenía conocimiento de cómo cambiar un vuelo y ya llegar a tatuar. Ok. A realizar todo lo que yo vi, lo que yo pude aprender, porque para mí no fue una frustración, sino fue una gran enseñanza lo que yo pude recibir de parte de esos artistas. ¿Y tú recuerdas el primer tatuaje que tú hiciste luego de esa experiencia a Colombia? Sí. ¿Cómo fue ese proceso y qué hiciste? Lo más increíble era que yo no tenía conocimiento de lo que era una buena fotografía. En realidad no, yo compré filtros, de todas las gracias, yo no sabía cómo se utilizaba nada de eso. Pero fue a mi hermana. Mi hermana le hice a Black Widow, la película, y también ¿cómo se llama esta? La Mujer Maravilla. Ok. Es un color, todo el trabajo que yo dije que sí. ¿Hay fotos por ahí de esos trabajos? Sí, está. Bueno, para que nos las hagas llegar luego para Sí, está. mostrarle a las personas que van a ver esta entrevista. Ahí fue cuando yo dije, se puede. Entonces, ¿qué tú descubriste en ese proceso? Que, bueno, como te digo, fue como una evolución, fue como que se me prendió el bombillo, dije, déjame implementar todo lo que yo pude ver, notar, porque no es que yo sea una persona que tenga vergüenza para preguntar. Si yo miro algo y creo poder hacerlo, no lo pregunto. Ok. Y de ahí como que copio esa forma y trato de adaptarla a mi forma de tatuar. Y eso fue lo que hice todo ese tiempo que tuve con las personas allá. Ok, entonces, luego que tú vas a República Dominicana, que comienzas a pulir un poco más tu técnica, que viene con una mentalidad totalmente diferente de lo que es el tatuaje, de lo que se puede lograr con una máquina y agujas y pigmento. Entonces, ¿cuándo tú vuelves a asistir a un evento de tatuajes? Bien, no, ahí ya yo me pausé un tiempo, fuimos otra vez a esa primera que fui es la de Neomundo en Bucaramanga. Ok. La otra era en el Hotel San Juan. Ok. Bueno, yo ahora sí voy a participar. Y conocí el estudio de Avisar, el cual allá le agradezco bastante a todos, a Danilo, a Márquez también, que para mí son genios del tatuaje. Pero fui a participar esa vez y participé en un nuevo tradicional. Ahí conocí a Juan Pajo, Gabriel Menson. Que son unos artistas referentes en Colombia, de alto nivel. Exactamente, entonces ahí fue que yo me incliné mucho por el neo tradicional, con Daniel y David. Que hacen unos no tradicional brutales. Entonces participé con un neo tradicional y era mi primera vez yo haciendo tatuajes de 3 días. Y yo no sabía cómo hacerlo en realidad, no tenía ningún tipo de conocimiento de cómo se hacía. ¿Y qué propuesta tú llevabas? O sea, ¿cómo tú compusiste lo que ibas a hacer? ¿Qué nivel de conocimiento compositivo tú poseías para ese entonces? Prácticamente ninguno. ¿Y cómo tú armaste tu pieza para proponerla? Siempre he sido muy devoto de las calaveras, los cráneos, y yo dije, bueno, déjame buscar imágenes de más o menos de tatuajes nuevos tradicionales para ver cómo son las formas, qué puedo poner, qué puedo pintar. Y de ahí me surgió la idea de poner como un cráneo, como una flor del otro por encima y que saliera por debajo de la boca. Ok. Y a mí mi composición, incluso estando allá en la ciudad de Medellín, lo terminé allá el diseño. Recuerdo que eso fue en tiempo del COVID todavía, que participé en esa convención. ¿Eso fue para qué? ¿2020? 2021. Sí. Sí, que ya habían comenzado a abrir la frontera para poder viajar a los aeropuertos y eso. Sí. Que en el 2020 prácticamente todo se detuvo, pero el tatuaje avanzó muchísimo en el 2020. Porque
los artistas al fin tuvieron tiempo de poder sentarse, poder analizar sus trabajos, poder analizar lo que estaban haciendo hasta la fecha. Muchos volvieron a conectar con las cosas que le hicieron llegar al tatuaje, la pintura, el graffiti, el diseño. Y el tatuaje para esa época de pandemia yo considero que ha tenido una de las evoluciones o revoluciones más grandes hasta la fecha. Porque después que comenzaron a abrirse los aeropuertos, comenzaron los artistas a viajar, a ir a diferentes eventos y las propuestas que mostraban eran brutales. ¿Usted qué considera, hermano, de ese tiempo? Fue un tiempo duro, pero fue un tiempo también de mucho aprendizaje. Ahí las personas se dieron cuenta que en realidad la familia importa mucho. Fue mucha cercanía, muchas cosas de productividad, aunque prácticamente estábamos aislados de las cosas cotidianas del día de vivir, los trabajos, de muchísimas cosas. Incluso fue un año muy productivo para mí, pero también al principio cuando cerraron el país fue frustrante, porque acababa de llegar de Colombia, de un viaje y me puse a hacer mi local, mi primer que tengo ahora. Y se paralizó todo. Y se paralizó todo y ¿qué hago ahora? Y fueron uno de los años que realmente yo más tuve trabajo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia por allá por Colombia luego de ese proceso de pandemia? Era tedioso, incluso para viajar. Tuvimos que, para llegar esa vez a Bucaramanga, yo creo que fueron como 12 aviones que tuvimos que coger. Porque llegamos de Punta Cana hacia Panamá, de Panamá hasta Medellín. Y como los aeropuertos no estaban cerrados, los vuelos eran cortos, para evitar el contagio, era Medellín, Bogotá, y de Bogotá para Bucaramanga. Que ya son 6 aviones. Y 6 más de regreso. Entonces, era un poquito tedioso ya viajar en ese tiempo. Y ya la experiencia en cuanto a la compra, yo esperaba así como un premio, diría yo. ¿Cómo estaba el esfuerzo para ese entonces el nivel en la convención? O sea, según tu perspectiva, para ese entonces. Es que en ese entonces todavía, al no tener tanto conocimiento y no ver los tatuajes de artistas tan grandes como de alto nivel, para mí todavía era algo muy inalcanzable. Pero me di la tarea de aprender y bueno, participar para ver qué sucedía, solamente para medirme yo mismo. Entonces la pieza la hiciste en 3 días. 3 días, pues no sabía ni cómo entrar, si hago esto o esto. La cuestión fue que el mamá hasta se me desmayó. Ya tú sabes. Bueno, por ahí aprendí a hacer desde esa época. Incluso no entendí en ese tatuaje, no entendí cómo no se me maltrató ni nada. Yo decía, yo voy a hacer lo que yo sé hacer, no puedo hacer más. Pero esa convención fue la que me abrió incluso los ojos a yo otra vez seguir más hacia adelante, porque cada vez que yo daba un viaje hacia allá, tenía como otra mentalidad y cada vez encontraba mis tatuajes más feos. ¿Lo que tú realizabas? Sí. Bárbaro. ¿Y eso para ti era que motivador o era...? Claro que motivador, porque yo me esforzaba bien, eso no puede quedar así. Fuiste a Colombia a presentar una propuesta con la que tú pensabas que podías ganar, pero no fue así. Cuéntame, ¿cómo te hizo sentir esa ocasión? Más que frustración fue un poquito de admiración por los muchachos, los cuales del grupo de Avisal, que en esa época estaba Andrés Urrea en el equipo de Avisal, quien ganó el mejor del evento, el cual sucedieron muchas cosas imprevistas en cuanto a su llegada al evento. Y para mí, como te digo, más que frustración, fue como un aprendizaje y un impulso a yo querer a seguir aprendiendo más.
Ahí es cuando yo retorno aquí a mi país y digo, no, yo tengo que ponerme a aprender a lo que realmente es tatuar de verdad. Entonces, tú no comentaste fuera del aire que tú tuviste una etapa en la que tuviste, por así decirlo, un internado allá en Colombia. ¿Cómo tú hiciste para llevar a cabo ese proceso de durar un tiempo allá en Colombia, por así decirlo, empapándote, educándote, conociendo nuevas personas, escuchando nuevas expectativas, nuevas historias? ¿Cómo se da eso? Ahí como te conté, regreso al país y digo que tengo que esforzarme por saber lo que yo veía, que era tan impresionante. Que para mí era algo todavía eh, no tenía ningún tipo de conocimiento sobre muchas cosas y dije, yo tengo que ganar mi primera convención, pero antes de eso tengo que estudiar. Ahí fue cuando tomé la decisión, hablé con los muchachos de Avisal, los cuales me abrieron la puerta en su estudio, que se la agradezco en el alma, esa disposición que tuvieron para yo poder irme a su estudio y estudiar durante un mes completo lo que realmente me interesaba del tatuaje. ¿Cómo era el proceso allá en Avisal para ese entonces? ¿Cómo desarrollaban ellos su día a día? Que yo recuerdo para esa época, los artistas que iban a Colombia regresaban acá con altas expectativas porque allá todavía hay un alto nivel del tatuaje, una alta expectativa de los procesos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es el día a día o era el día a día en Avisal para ese entonces? Bueno, nosotros incluso, fuimos un compañero y yo, Anthony y yo, que hoy en día todavía sigue trabajando conmigo, nos hospedamos cerca para que la cosa fuera un poquito más fácil y llegar al estudio sin ningún problema. Y allá cada quien tenía sus citas, llegué a trabajar un tiempo también porque Márquez me pasaba algunas citas que me dieron para mí también para sostenerme un poco ese mes que duré allá. Y todos los jueves era un proceso de estudio, sea pintura, sea acuarela, composición, técnicas. Eso era algo ya habitual de lo que era el estudio de Avisal. Todos los jueves nadie podía tatuar, solamente el estudio. Ok, ahí era un día para integración y estudio entre ustedes. Exacto. Entonces, ¿qué te pareció a ti el ver eso? Tomando en cuenta que acá en República Dominicana, para esa época, me imagino que ningún estudio lo hacía, y creo que para esta fecha, pocos son los que lo hacen. Bueno, me pareció un poco, lo voy a decir de una manera quizá no muy buena. Nosotros aquí creemos que la sabemos todas, lamentablemente no es así. Y yo ver a todos esos artistas de grandes niveles compartiendo ideas, proyectos, cómo se hacían las cosas realmente, cómo se deben de hacer. Yo dije, cónchale, pero uno en realidad está años luz detrás de estas personas. ¿Qué tiempo tú duraste allá en Colombia, en ese internado? 29 días. Bueno, prácticamente un mes. Entonces, para ese entonces tú ya ampliaste conocimiento en composición, ampliaste conocimiento en cuanto a tu técnica, veías el tatuaje con otra perspectiva. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste ya luego de ese proceso de internado, por así decirlo? En ese mismo tiempo, cuando yo duré esos días en el estudio, y había una convención en un pueblito que se llama Roldanillo, que era como a 9 horas en carro de Medellín, lo cual también fue algo desafiante porque desde aquí a Punta Cana son 4 horas, pero 9 horas en un carro no es fácil. Es bastante lejos, por así decirlo. Y la cuestión fue que fue mi primera expo, que en realidad yo ya estaba sabiendo lo que estaba haciendo. Y gané mi primer premio, segundo lugar en Nueva Escuela. Y ahí yo dije, bueno, ya yo más o menos entiendo cómo
cómo es el proceso de ir a una convención realmente. Ok. Entonces, desde ese entonces, ¿cómo cambió tu perspectiva con relación a la composición? ¿Cómo tú componías antes y cómo comenzaste a hacerlo luego de esas experiencias? Referente a lo que son los estilos, siempre me ha gustado el estilo neotradicional nueva escuela, que fue lo que me atrajo mucho al tatuaje, pero ahí cambié mis composiciones porque mayormente la nueva escuela es mucha animación. Ya el neotradicional también es muy creativo, ya son procesos creativos desde cero prácticamente, algunas referencias utilizadas para hacer rostros de personas en el estilo. Y me ayudó mucho en verdad a nivel compositivo lo que era cómo funcionaban las figuras en el músculo, directamente el músculo, cómo funcionaba eso. Y todavía lo sigo aprendiendo, obvio. Todavía sigo estudiando eso. ¿Cuál fue la primera convención en la que tú obtuviste un premio? En la de Roldanillo. Ahí ganaste con la pieza en Nueva Escuela. Ajá. Segundo lugar en Nueva Escuela. ¿Y volviste a qué otra convención luego de esa? Volví a Bucaramanga. Ahí ganaste con una pieza en neotradicional. Ahí gané con una Nueva Escuela, primer lugar. Hasta la fecha, ¿cuántas estatuillas tú has podido acumular, por así decirlo? 21. 21, eso es en diferentes estilos. Sí, en diferentes estilos. Tengo de neotradicional, Nueva Escuela, japonés, color, que otra vez. Tengo varios, son varios. ¿Qué te llevó a ti a participar en diferentes categorías con diferentes estilos en la convención en la que tú te presentas? Como te comenté, me gusta mucho el neotradicional y el Nueva Escuela, pero después que creo, desde mi punto de vista, cuando tú tienes un estilo y lo explotas, pues viene la pregunta a la cabeza, ¿qué más voy a hacer después de ahí? Y ahí es donde yo realmente no quiero llegar. Quiero como ir incursionando en cada estilo para saber cómo se utiliza y eso me puede sumar a lo que yo estoy haciendo hoy en día. Yo he estado verificando aquí tu perfil y he podido notar que en las piezas con las cuales tú has podido ganar en las convenciones anteriores a las que has asistido han sido piezas con imágenes muy animadas, por así decirlo. Pero recientemente publicaste un trabajo con el que cambiaste toda la perspectiva de cómo se veía tu trabajo. Háblanos un poquito de eso que estás haciendo ahora. Mayormente ahora, para yo crear una composición, tengo que tener un tema en específico, sea ya algo referente a una historia, un libro, algo que me cause algún sentimiento para yo poder crear esa obra. Ya quizá no era como antes, que cogía la tableta y entraba a Pinterest y comenzaba a crear imágenes y montar encima de otro para ver qué salía. Ya no me funciona esa parte, ya no quiero eso. Siempre ya las últimas piezas que he realizado tienen un sentido, un porqué. Ya me está funcionando mejor y al tener ese sentido creo que la obra sale como con más inspiración. Ok. Te estamos viendo en esta sesión, la Top Session Volumen 1, en el proceso de elaboración de un trabajo, de una pieza. Coméntanos un poquito de lo que estás realizando, qué quieres interpretar en ella y qué orden estás llevando tú en el proceso de elaboración. Bueno, esta es como una princesa guerrera. Tiene más o menos un estilo un poquito oriental. Es como una geisha pero moderna. Mayormente surgen las ideas de conceptos ya un poquito tradicionales, como la geisha tradicional, la que tiene la máscara, el abanico. No quería ese concepto, porque quería algo un poquito más radical, algo un poquito más moderno. Entonces pensé en la forma de cómo se pudiera ver un poquito más realista
no tan tradicional como antes, y poderlo proyectar en una imagen que se viera también fresca. Ok. Tuvimos la oportunidad, luego ya de un tiempo conociéndonos, de participar juntos en un proyecto que comenzamos a llevar a cabo este año. Fuimos a representar a la República Dominicana junto a otros compañeros artistas en un festival de tatuajes por allá por Río Negro. Cuéntanos un poquito de la experiencia, qué tal ese viaje con otros colegas, cómo se vivió todo en ese viaje. Bueno, te puedo decir que fue algo muy diferente a todas las expos, ya que se premiaron de una manera muy diferente, no era ya en un estilo, sino era como la representación de lo que tú querías transmitir en un tatuaje. Lo bueno siempre de las convenciones que ya uno se lleva, aparte de no ser o sí premiado, porque eso es cuestión de percepción de personas que tengan un gusto o por algún estilo o una pieza ya realizada en el evento, es el compartir con personas que tienen un nivel, que también valoran tu trabajo, que cada vez que tú vuelvas a una convención y te encuentres con un artista de ese de alto nivel, reconozcan que tú estás haciendo lo correcto. Eso para mí es más gratificante que un simple premio. ¿Qué nos trae ahora Darkon en esta nueva etapa de su carrera? Te vimos participar en diferentes eventos en Colombia, en algunos saliste con una estatuilla, en otros no, en todos conseguiste una gran experiencia. ¿Hacia dónde apunta la carrera de Darkon? Aquí en nuestro país te hemos visto dando algunos talleres o seminarios privados. ¿Qué nos trae Darkon en esta nueva etapa de su carrera luego de acumular vasta experiencia en el proceso? Bueno, ahora mismo ando detrás de, como te expliqué anteriormente, de las obras que estoy haciendo, de que sean más reconocidas como un buen arte, que no solamente sea un tatuaje, por así decirlo, bonito, sino sea un tatuaje bueno, porque bonito es cuestión de percepción, bonito o feo. Yo creo que existe lo malo y lo bueno. O hay un buen trabajo o un mal trabajo. Yo estoy persiguiendo superarme cada día más a mí mismo en lo que estoy haciendo y no declinarme solamente por un estilo, sino por algo que nadie quizás pueda proyectar, por así decirlo, siempre cuando sea de mi conciencia, de mis sentimientos, de cómo yo quiera plasmar lo que yo quiera hacer. Ya no guiarme de subjetividad. ¿A cuáles convenciones está pensando asistir en un futuro cercano? ¿Y cuándo para ti una convención es interesante y cuándo deja de serlo? Bueno, mi propósito en las expos, mayormente, es dar lo mejor que yo tengo, 100%, 200%, no 100%. Y es como dominar un poco cada estilo, para así ir adheriendo cada técnica, cada aprendizaje en lo que ando buscando y logrando en cada pieza diferente, para así proyectar un buen trabajo. Las expos que quiero participar futuramente sería la de Milano, God of Inks, que creo que es la de China, ¿verdad? Alemania. Y hay unas cuantas en Alemania también que quisiera participar. ¿Artistas que te gustaría conocer en adelante? En adelante, Walter Montero, me interesa mucho. Creo que todo el mundo tiene el sueño de conocer a Dimitri Samogin, obviamente. Creo que es así. Y ya se me va a dar el chance de conocer a Víctor Chile en RD Tattoo Convention. Eso va a ser así. Aparte de todo lo que nos has comentado, que ha sido gran conocimiento para el que pueda entender lo que aquí hemos comentado, ¿qué exhortación tú podrías hacerle a la persona que pueda tomarse el tiempo de ver esta entrevista, que pertenezca al mundo del arte o que quiera incursionar en él? Podría decirlo como una referencia, es que
no porque te digan que tú no puedes hacer algo, solamente los límites lo puedes poner tu mente, tú mismo. Porque una de las grandes limitaciones es que alguien te diga que tú no puedes hacer algo sin antes intentarlo. Para mí eso es muy importante. Y en cuanto a las convenciones, no porque uno gane o no un premio, no quiere decir que eres un mal tatuador o eres un buen tatuador. Eso es cuestión de percepción. Son cosas que ya yo he aprendido con el tiempo, las cuales si gané un premio bien y si no también, pero lo que siempre cuesta es hacer un buen trabajo y eso es lo que todo el mundo tiene que hacer, un buen trabajo. Eso es así. Esto ha sido la Top Tattoo Session volumen 1 con el artista Darkon, un artista que ha demostrado que tanto en la antigüedad como en la historia moderna, hacer una buena propuesta es cuestión de muchas horas de investigación, muchas horas de prueba y error, hasta conseguir un buen resultado. Aquí vemos el ejemplo de eso. Darkon es un artista que nos ha hablado o nos ha resumido en este pequeño espacio 15 años de carrera de éxito, por así decirlo, porque todo lo que él se ha enfrentado ha sido algo que él lo ha motivado a llegar a donde él está. Darkon, gracias por este tiempo, gracias por la confianza de comentarnos esas cosas en cámara y esperamos que tu carrera siga en ascenso como hasta ahora ha sido. Gracias a ustedes por invitarme a este humilde espacio y esperamos seguir colaborando con más cosas como esta para seguir fomentando el arte. Que así sea. Vamos a seguir documentando el proceso de elaboración de esta pieza hasta finalizarlo. Así que quédense ahí que le vamos a mostrar el resultado de la misma. Estamos activos. Saludos, mi nombre es Gerson Lora y fui el lienzo de Darkon Tattoo en la primera sesión de Top Tattoo. Y este fue el resultado de 5 horas de trabajo continua, todo bien, todo tranquilo. Y nos vemos en RD Tattoo Convention.